Nuestra invitada del día de hoy, que es Gisela Garzón, ella es asambleísta electa por Pichincha en la Revolución Ciudadana, a quien ya hemos tenido acá y nos da gusto saludar. Gisela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Qué gusto, Mar, qué gusto, Johan. A las órdenes siempre. Eh, Gisela, bueno, la verdad es que nosotros hemos venido hablando un poco de la campaña y demás, pero hoy hemos estado con algunas preguntas alrededor de la Asamblea Nacional, porque al parecer Sí, ni siquiera tenemos a ciencia cierta idea de cuándo van a tener esa primera sesión. Pero más allá de eso, mi pregunta sí es, ¿qué es lo que puede hacer la Asamblea en un año de periodo legislativo con todas las complejidades que eso conlleva? Sí, en teoría y de acuerdo a cómo está programado el calendario electoral, estaríamos sesionando mediados de octubre. Digo en teoría porque varios analistas señalan que una vez que todos hayamos recibido las credenciales del CNE, es potestad de la Asamblea en su conjunto convocarse y sesionar. Ese es uno de los criterios jurídicos que se analizan alrededor de las actuaciones de la Asamblea y de la instalación. De allí nosotros como bancada esperando qué va a pasar con el voto telemático, que ya sabemos que se ha declarado la nulidad del proceso y entonces nuevamente se abre la posibilidad de tener más representación en los migrantes. Fuera de eso, sabemos que estamos con una bancada consolidada, que varios de los que ya éramos de la bancada anterior estaremos nuevamente en la asamblea y que nos estaremos reuniendo en los próximos días para poder definir cualquier acción de índole político y demás alrededor de este nuevo momento. De allí que es bueno que estemos varios que ya fuimos parte de la bancada pasada, porque entendemos que quedó pendiente del trabajo legislativo y podremos avanzar en aquellas propuestas y aquellos compromisos de la campaña. Por ejemplo, la condonación de deudas de la banca pública hasta $10,000 en créditos productivos. Eso requiere de una ley económica urgente que tendremos que tratarlo nosotros en la Asamblea Nacional. Es decir, además de lo que queda pendiente en materia de reformas y consulta prelegislativa en cuanto a la ley de comunas, tendremos que adaptar los tiempos a estas otras necesidades. Digamos, vamos a hacer gobierno, entonces eso requiere también que vayamos a tono con estas propuestas. Y eso es lo que podríamos hacer en un año y medio, y eso lo tenemos claro. No vamos a poder generar leyes más fuertes o más grandes como han propuesto otros candidatos que ahora ya son electos, porque eso toma al menos de 6 a 9 meses. Entonces hay que ir avanzando en lo que queda pendiente, priorizando aquello que estaba listo para primero o segundo debate, que tendría que ser ya convocado incluso al pleno, y avanzar en aquello otro que en el caso nuestro incluye en el plan de trabajo, dejamos de lado lo que ya aprobamos y nos enfocamos en lo que quedó pendiente. Gisela, disculpa, Omar Sí, Jaén te saluda, Gisela, ¿cómo has estado? Gracias Hola, por tu bueno. tiempo. Gisela, sí, pero a porque no ver, te conoce ella, ¿no? No sabe quién eres. déjame presentarme, oye, a mí siempre me dejaron, en la escuelita no te enseñaron siempre a presentarte, Sí, no. sí, sí, me Ya, enseñaron. entonces todavía me queda ahí la tía María Rosa ahí en el norte de la ciudad de Guayaquil. Este, asambleísta, a ver, pero con lo que ha ocurrido esta mañana, bueno, esta madrugada en donde se declara la nulidad, pero a ver, si hay una repetición, se amplían los plazos para objeciones ante el Pleno del CNE y ante el contencioso electoral. Entonces, técnicamente no se van a poder posesionar el 15, en quincena de octubre, asambleísta, porque no dan los tiempos. Y peor aún, si prospera esta idea que a mí me llegó a mi conocimiento, de que recién el 15 de octubre, o sea, en el balotaje, nuestros migrantes vuelvan a votar por sus asambleístas. Eso me da más o menos en diciembre recién podrían estar los resultados oficiales. Con lo cual se No, abren los, bueno, disculpe, con los plazos correspondientes en el contencioso electoral y todo eso. Entonces, eso complica aún más todo el escenario. lo que hemos solicitado, lo que ha dicho nuestros representantes de los migrantes y lo que incluso dijo ayer Marcela Guiñaga es que debería ser lo más pronto posible porque se trata de un sistema. No es que, digamos, si es que se mantiene la posibilidad de que sea telemático, ajustando los temas virtuales. Porque de allí otra de las alternativas que las he leído también es que sea, digamos, como habitualmente fue, voto presencial, en papeleta y demás. Eso va también a tener que responder a las condiciones logísticas fundamentalmente. Porque aquí el reclamo mayor, independientemente de por quién voten nuestros migrantes, es que deben poder votar y deben poder hacerlo adecuadamente y tiene que responder el sistema o responder la modalidad que sea. De allí que ahora el CNE no ha confirmado más cambios en el calendario electoral,
porque siendo así, entonces, pues tendríamos que evaluarlo alrededor de los delegados de los partidos políticos ante el CNE. Pero lo lógico es respetar el calendario establecido como en primer momento sucedió y que avancemos en ese objetivo. De allí digo, además es necesario, no solo porque estemos nosotros ahí, sino que están pasando muchas cosas graves alrededor del gobierno y no tienen un contrapeso fiscalización de la Asamblea Nacional. Graves alrededor del tema de la seguridad social, graves alrededor de lo que pasa con Galápagos, graves alrededor de la corrupción de la policía, es decir, una serie de cosas que están pasando y que no deben ser normalizadas ni silenciadas. Y allí el rol de la Asamblea en la fiscalización, que quedó pendiente en el caso de escuelas, en fin, tiene que sumarse a aquello que viene pasando y que es posible fiscalizarlo incluso un año después de la salida del gobierno, pero que merece respuestas urgentes y entonces la Asamblea por eso estorbaba, ¿no es cierto?, al presidente, y ahora que entramos nuevamente, tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque además vamos a hacer un gobierno que se encuentre con estos desastres y entonces tenemos que buscar respuestas responsables y en fin, y llegar hasta la información que requiramos, para darle respuestas al país, que es también parte de nuestro trabajo. Asambleísta, estaría entonces en el horno apenas puedan posesionarse una fiscalización a los vocales del CNE. ¿Y qué pasa con lo de Diana Salazar también? Porque Diana Salazar también se está oliendo que apenas se instalen, por lo menos la RC le va a plantear un juicio político. Nosotros como bancada siempre quisimos, digamos, poner sobre el debate el tema del rol de la fiscal. Una de las cosas que yo más insistí, y que no fui solo yo, sino fuimos varias, de hecho, compañeras de la bancada, fue en el caso de María Belén Bernal. Allí nosotros propusimos a la Comisión Ocasional que se incluya una investigación al rol de la Fiscalía, porque fue la Fiscalía quien dejó ir y quien dejó libre y quien no encontró culpabilidad a Cáceres. En ese momento fuimos la única bancada que lo planteaba. Después hubo un momento de informes de femicidio, trabajado en una subcomisión liderada por Sofía Sánchez, y nuevamente insistimos como bancada y no tuvimos el respaldo. Nosotros siempre hemos pedido que se responda alrededor de las actuaciones y omisiones de las autoridades, porque están allí para cumplir un papel, si no cumplen hay que saber qué está pasando, qué intereses hay detrás, en fin. El tema de INA, por ejemplo, tardó meses. Pero en este caso sería específicamente por el supuesto plagio de su título. Sí, pero digo, lo pongo en contexto para decirles que no es una cosa de ahora, sino que nosotros, o al menos en nuestro caso, nuestra bancada, siempre ha insistido mucho en eso. Porque si no reacciona adecuadamente y si no operativiza adecuadamente su papel en casos tan delicados como los que he hecho mención, entonces, ¿qué podemos esperar de la finura mismo que requiere la construcción de un trabajo de titulación? Digo, sí, en proceso de pregrado estamos aprendiendo todos pero ninguno de nosotros se pudo graduar plagiando la tesis, ninguno de nosotros se podría haber graduado haciendo malas cosas, porque además hay más exigencias, porque además es nuestra primera carta de presentación, es decir, y además utilizar eso plagiado para ser fiscal, es decir, que eso sea la base de una serie de datos adicionales y de alcances académicos adicionales, es un insulto para el país, aquí o en cualquier parte del mundo. No podemos tener una fiscal con credenciales académicas de dudosa procedencia o además poniendo en cuestionamiento un consejo como el de la Universidad Central, que forma profesionales todos los años. Digo, hay que marcar un precedente también y pues mucho más si se trata de la autoridad que es la fiscal. En cuanto al CNE, para no dejar suelto aquello que planteaba Omar, había ya un antecedente de enjuiciamiento político que tuvo que ponerse en pausa por el arranque del periodo de elecciones seccionales. Lo que hay que evaluar aquí únicamente es el tiempo, porque un año antes de una siguiente elección, el CNE se vuelve la máxima autoridad. Entonces no podríamos allí irrumpir eso, pero por supuesto, en el tema del voto telemático es todo responsabilidad del CNE y de aquellos vocales además. A mí me parece además que no podríamos dejar de lado, por ejemplo, lo que hizo Pete en su momento en las seccionales, inventándose centros de control electoral y cyber y espacios de cyber y computación y no sé qué tanto más. Digo, la democracia cuando lo ganan y no es democracia cuando pierden o cuando no les cae bien el candidato de su preferencia. Entonces digo, allí también cabe pensar en qué momento la institucionalidad se va a fortalecer, sea cual fuera el resultado, digo, porque esto se trata de fortalecer, insisto, las instituciones del Estado alrededor de cada una de sus responsabilidades. Y eso le hace bien al país. Hablando de la fortaleza institucional, el periodo legislativo anterior, por decirlo de alguna forma, no fue el más agradable, ¿no? Es más, la oportunidad de ahora de votar de nuevo, algunas de las campañas se basaban en démosle calidad a la asamblea, ¿no? Ese era el mensaje que se bajaba, la línea que se bajaba.
¿qué debemos esperar de este nuevo periodo? Yo no tengo mucha expectativa, pero sí quisiera preguntarte a ti desde la interna, ¿ves que vamos a tener una mejor calidad de debate o más de lo mismo? Yo desearía que sí, pero me temo que no por dos momentos que he logrado compartir con otros candidatos y candidatas. Un primer panel en un medio nacional donde ofrecían dos candidatos ya electos a generar leyes para la policía antimafia, a generar leyes para establecer círculos de control alrededor de las escuelas para que no vendan droga, a generar ley para enfrentar el crimen organizado, es decir, leyes que no solo tardarían un buen periodo de tiempo, sino que ya están tipificadas y normadas. Porque además la Asamblea disuelta cerró con casi 10 leyes en materia de seguridad, varias que ya incluyen temas digitales, temas de violencia sexual a través de lo digital, control marítimo, extinción de dominio, que está en tratamiento de las reformas, lavado de activos, es decir, ya contamos con ley, lo que no hay es reglamento, y eso le corresponde al gobierno. Entonces digo, además habría que pedirles, instarles, motivarles a los nuevos legisladores, nuevos digo, que lleguen o que antes de llegar se empapen de la información que es pública alrededor de lo que ya tenemos, porque si no van a ser las primeras trabas. Eso en un primer momento. El segundo momento que me preocupa, no me sorprende, pero sí me preocupa, es que existirá una bancada alrededor de María Paula Romo, profundamente odiadora, que no va a llegar a ser oposición desde las ideas, sino va a llegar a ser oposición desde las vísceras, como lamentablemente han sucedido en sus declaraciones posteriores a saber que ganaron, buscando anular a una fuerza política que guste o no, tiene la primera minoría, es la bancada más grande, y en ese sentido es parte de la representación de la Asamblea Nacional. Entonces, lo primero que van a hacer es esto, desbordar odio, porque además eso caracterizado lamentablemente ese partido político, liderado por quien está liderado. Entonces, me preocupa más eso, que no se haya entendido lo que está pasando y el fondo de lo que está pasando, o que convenientemente este foco de violencia y este odio institucionalizado a raíz de ellos mismo, nuevamente ponga en disyuntiva y en dilema una asamblea que puede tener diferencias, que va a tener diferencias, pero que puede mantener un mínimo de respeto y que eso es necesario en un momento de crisis tan profunda, ¿no? Asambleísta, y algo que sí, y sin lugar a dudas, va a haber la presión mediática y de los opinólogos y toda la cuestión en esta asamblea temporal de transición, podamos decir, va a ser el tema de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Eso va a ser de cajón. ¿Cuál va a ser la postura de la RC? ¿Usted comparte también esta hipótesis de que se lo asesina exclusivamente para perjudicar a la RC? Yo conozco y puedo dar fe de lo que vi, que era un legislador con seguridades desde hace meses atrás. Es decir, desde el ejercicio mismo de la legislatura, él y otros tantos legisladores del gobierno contaban con seguridad. Dentro de la asamblea les acompañaba como colcha, como manta, en forma de maletín que es antibala. Es decir, siempre estuvieron ellos con esa custodia porque se entiende había ahí un informe de riesgos alrededor de su perfil. Sí llama la atención qué pasó. ¿En qué momento falló un filtro de seguridad? O sea, ¿qué pasó en ese momento? ¿Por qué no se midieron los riesgos de la zona? Me imagino yo que habrán avanzadas a los eventos que hacían, en fin, todas las cosas que tienen en sí mismo las campañas. De ahí que nosotros hemos sido los más enfáticos en decir que incluso antes de las elecciones deberíamos tener una respuesta de la Fiscalía, porque el día siguiente o a los 2 días estaba el FBI entrando a la Fiscalía y con noticias y con titulares. ¿Y cuál es la respuesta? Que es una investigación reservada, ok, pero avancen pues. Cuando se tratan de temas políticos, las respuestas están a los 2, 3 días y hay culpables y hay allanamientos y hay detenidos y hay una serie de cosas más. Y aquí que se trató de un candidato a la presidencia, pudo haber sido él o cualquier otro, pero merecemos respuestas. El país, sus electores, la tranquilidad, la opinión pública, el ojo internacional, todos merecemos respuestas. Hay que saber qué pasó. Y Luisa se ha comprometido a hacer la investigación, porque en realidad no está bien que vivamos en esta zozobra todas y todos, en una segunda vuelta, además, que el titular sea, van a cuidarles las Fuerzas Armadas a los candidatos, como si se tratara de llenarles de seguridades a ellos. Si un candidato resguardado como lo estuvo Villavicencio fue asesinado de la manera en que fue asesinado, entonces, ¿por qué? Pues pasa lo que pasa en Guayaquil, pasa lo que pasa en Durán, en el ciudadano común que no tiene nada de seguridad alrededor de
de ellos o de ellas. Es muy grave lo que pasó y exigimos que esas respuestas se den pronto por el bien del proceso electoral y fundamentalmente en búsqueda de la verdad, para que además esa respuesta apacigüe en algo este odio disfrazado de voto homenaje que está lamentablemente detrás de quienes ahora van a tener voz en la Asamblea Nacional. Y digo lamentablemente porque se requiere oposición decente desde las ideas y no desde este odio que lamentablemente está inoculado en cada uno de ellos y ellas. Asambleísta, usted es correísta, usted es de la Revolución Ciudadana, usted sabe que hay una alta probabilidad de que salga la Fiscalía a decir que fueron ustedes. Sí, absolutamente. Pero digo, enfrentaremos eso en ese sentido y lo haremos con la verdad y lo haremos con la fuerza de las pruebas y con la fuerza de nuestras acciones, como ha pasado en estos otros casos, como el desvirtuar el tema de la prueba alrededor del caso de Jorge Glass. Lo haremos y lo enfrentaremos porque no solo no es cierto, sino es que, digo, no vamos a ser pues tan del todo, como dirían en mi barrio, para afectarnos una elección que la teníamos ganada en primera vuelta por nuestras propias acciones. Digo, no solo que es absurdo pensar eso, sino que nosotros hemos sido los que más hemos defendido la democracia y los que llegamos a este momento electoral con las acciones de nuestra bancada. Y entonces vamos a defender siempre que cualquier salida democrática y constitucional sea una posibilidad de estabilizar al país. Y eso son estas elecciones. Por eso es que somos los primeros en exigir y no en aprovecharnos de la muerte del asesinato de un candidato, como hicieron otros enterrados en las urnas. Hay que respetar los procesos porque ante cualquier cosa somos seres humanos. Y eso puede sonar un discurso hasta bonito y así medio acomodado, no es así. Somos seres humanos, somos políticos, seres humanos, hijos, padres, amigos, hermanos, en fin, y también merecen esas respuestas. Digo, la fiscal está cuestionada y ojalá no caiga otra vez en esos procesos, pero sí entendemos que es una posibilidad y vamos a ser siempre los primeros que exijamos esa verdad, como en cada uno de los casos que han llegado a manos de la Fiscalía y duermen el sueño de los justos muchos de ellos. Claro, ahora, tomando o siguiendo lo que dice Omar, es una posibilidad no solo que lo salga a decir, sino que incluso de no ser verdad y demás, va a tener un impacto político eso en ustedes. Ahí van a tener que mantener otro tipo de respuesta, ¿no? O sea, no basta solo con decir no es verdad, sino que tienen que combatirlo, sí, claro, de alguna forma. Y en estos 2 meses de campaña seguramente va a pasar en el momento en el que en más ascenso estén. ¿Cómo sí piensan manejarlo ahí? De hecho, casi en el tramo final activaron un tema alrededor de compañeros legisladores ahora electos y ellos, digamos, han respondido alrededor de lo que corresponde en el debido proceso, porque recuerdo, esta fue una amenaza en una sesión de pleno, no recuerdo cuál era el tratamiento o el tema, pero fue una amenaza que ya se hizo en la sesión de pleno de parte del ex legislador alrededor de ellos, por diferencias que habían tenido en el curso del juicio político, recuerdo, y por cruces en el pleno. Pero y ni siquiera habían llegado a varios de ellos la convocatoria y la notificación de inicio. Entonces la respuesta va a ser en derecho. Y la respuesta política, yo me niego a pensar que hay que acomodarla al momento y a la coyuntura. Digo me niego porque sería entonces sumarnos a esta ola de vaciamiento del discurso y de repetición de cosas y de permanentes ataques, respuestas, ataques, defensas. Me parece que hay que dejar que el debido proceso siga su parte, que hay que responder en derecho y evaluar cómo van a ser y de qué forma van a actuar. Porque además si algo ha quedado claro, puedo equivocarme en mi análisis, pero algo ha quedado claro, es que hay un sector cansado de esta polarización, sí, muy cansado. Absolutamente cansado, que ya no piensa en el correísmo y en el anticorreísmo, sino en cómo llevar el pan a la mesa, en cómo acabar el mes o cómo salir tranquilo a la calle. Y digo, si es que no, la clase política en su conjunto no lee eso como una nueva posibilidad de enfrentar la crisis desde al menos, no esta polarización, sino desde al menos ciertos puntos en común, entonces vamos a profundizar aún más la condición en la que estamos. Y allí estaremos, digo, o al menos yo puedo hablar por mí, allí estaré poniendo mi contingente para lograr ese frente común. Porque yo lo vengo hablando particularmente desde el conocimiento del Gran Padrino, porque eso nos daba un poco más de insumos para entender qué estaba pasando, por qué estaba permeado el Estado de esa manera, qué estaba pasando con las cárceles. Digo, había que hilar un poco más fino para entender ese contexto. Y desde ese momento, en mis pronunciamientos públicos decía, hay que pensar en un gran frente para salir de esta crisis, porque en realidad no se trata únicamente de los políticos, se trata de la academia, de las organizaciones sociales, de cualquier tipo de frente organizativo que entienda que esta crisis es tan profunda como necesaria la unidad para salir de ella. Entonces digo, es algo que o lo entendemos así, o simplemente pues van a ser debut y despedida de muchos candidatos y candidatas.
Pero llegaste, Ahora ya legisladores, ¿no? sí, llegaste a mencionar algo que es, no quiero caer en esto de la repetición, pero digamos, Correa está desde la semana pasada diciendo esto de lo mataron para perjudicarnos, ¿no? Ujú. Y eso también es muy fuerte porque ya, por ejemplo, a mí me llega a decir, o sea, estamos en un momento medio tenebroso en el que esto se va a volver una estrategia De política campaña, más, o una sea, estrategia de campaña. no sé si es lo más saludable en este contexto abanderar eso. No sé qué piensas tú a la interna si lo has dicho, le has dicho, oiga, por favor, no le dé tan duro, o no sé qué piensas al respecto, quisiera saber. Ayer hubo un análisis de Comunicaliza, si no recuerdo mal, alrededor de cómo impactó el tema electoral, el tema del debate, el tema del asesinato y tal. Pero digo, más allá de que entiendo el criterio, también entiendo que en mentes macabras como las de María Paula Romo, pues no estaría tan del todo descabellado. Y además que poniéndolo en contexto regional de la derecha en su momento, hemos tenido que vivir como región en varios países que esto suceda. Lo que pasó con Pizarro, por ejemplo, cambió radicalmente las condiciones de la elección en ese momento en Colombia y ha dado cuenta de una serie de tiempos, de años y demás para lograr nuevamente poner en el centro del debate la búsqueda de paz real, por ponerles un ejemplo regional. Entonces digo, pienso en la derecha regional y en aquella derecha que sin escrúpulo alguno pues ha irrumpido desde la sangre en las democracias y en los procesos de cada uno de los países. Por eso insisto tanto en que es necesario saber qué pasa desde la investigación de la Fiscalía, saber qué pasa desde los diferentes frentes, que hay una presencia internacional más allá del FBI para, digamos, considerar el contexto de violencia en el que estamos. No es normal que los candidatos vayan a votar con chaleco antibalas, no es normal que los familiares tengan que estar así, no es normal que la viuda de Agustín Intrego tenga que ir al cementerio a verlo con chaleco y custodiada. Digo, no está bien. Y ese enfoque de violencia y esa profundización de la violencia también requiere respuestas y certezas. Saber quién estuvo detrás, reales, digo, ojo, quién estuvo detrás, con qué intenciones, con qué financiamiento, con qué fin, una serie de cosas más para tranquilidad no solo de la política, sino en sí mismo de la ciudadanía, porque es algo que nos debe, que les debemos y que podemos, digamos, exigirlo como políticos y políticas. De ahí creo que sí marcó un punto de inflexión indiscutiblemente y por eso mismo es que estaremos exigiendo siempre no solo que se investigue, sino fundamentalmente que haya realidades, que haya respuestas, que haya certezas alrededor de esa investigación. Asambleísta, y finalmente, a ver, ustedes como la bancada más numerosa, supongo que tienen legítima aspiración de presidir la asamblea, pero sabemos que se necesita el número mágico 70. Ya comenzaron los mensajes de texto, hola perdido, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? A los años. Te pago el Uber. Ah, ¿qué tal? Ven para acá, nos podemos topar para un cafecito. Ya hay esos cruces. Entiendo que hay acercamientos, sí, nosotros como bancada en su conjunto nos reuniremos en los próximos días, eso lo anunciaremos también, para tomar algún tipo de decisión. Lo que sí voy a decirles es que es legítimo de nuestra bancada como de las otras aspirar a la presidencia de la Asamblea y a conformar el Consejo de Administración Legislativa. No tengo claro aún cómo va a ser el tema alrededor de la presencia de Carrillo, porque él no puede ser funcionario y más bien deberíamos hablar incluso en algún momento de alguna especie de sanción, porque sabía que no iba a poder ser funcionario, pero a pesar de eso fue candidato, hizo campaña con fondos públicos, es decir, debería haber algún tipo de responsabilidad. Del CNE, pues que le dio chance. Claro, total, por eso digo, habría que pensar en algún tipo de responsabilidad. Porque si es que hay una censura, entonces se entiende que no va a poder ser funcionario y entonces ¿por qué le permitimos ser candidato? Él o quien sea que tenga esta censura y que tenga esta imposibilidad. Digo, eso también va a permitirnos algún debate en los próximos días. Pero sí hay una legitimidad de presidir la Asamblea, de tener presencia y participación en varias de las comisiones, fundamentalmente aquellas que tienen los temas que son tan urgentes. Hay reformas al COIP pendientes, hay reformas a la ley de aguas pendientes. Quedó para primer debate la ley del sistema de riesgos. Es decir, hay temas que requieren celeridad y que requieren tratarse inmediatamente, más aún cuando instalada nuevamente la Asamblea, vuelven a correr los plazos que estaban previamente. Entonces, hay que saber sobre qué estamos y no hay que improvisar. Afortunadamente, estamos varios de nosotros allí nuevamente, pero digo, hay que ganarle tiempo al tiempo porque es tan cortito que hay tantas cosas que hacer y que, por supuesto, no puede, por ejemplo, lo que sucedió en la anterior instalación de la Asamblea, tomar 2 o 3 días porque no hay una
una decisión. Me parece que por respeto a la ciudadanía en sí mismo, con aquellos que quieran sentarse a dialogar y sentarse a tener puntos en común, podremos hacerlo, porque está en el centro, no solo la credibilidad del legislativo, sino la posibilidad de avanzar. ISA tiene 6. ¿Perdón? ISA tiene 6. Sí, ya no son de Santi, son de ISA. Vamos a ver ahí qué pasa. Ahí cambian las cosas, ¿no? Sí, además que, Novoa tiene ahí también un grupo, varios de ellos por primera vez, otros ya conocidos. Hay, digamos, sectores con los que se pueden hacer acercamientos indiscutiblemente. Digo, algo que destaco de la Asamblea disuelta es que sin renunciar a las diferencias que teníamos claras, en algún punto sí se pudo llegar a un acuerdo para priorizar la fiscalización alrededor del caso del Gran Padrino. Sí, nosotros le habíamos dicho claramente al Partido Social Cristiano, con nosotros no cuenten para el porte libre de armas porque no vamos a renunciar jamás a pensar en esa posibilidad. Pero hay puntos en consenso como esta de la fiscalización, ok, vamos adelante. Sí se puede desde las diferencias buscar estos consensos, sí se puede desde las diferencias llegar a puntos en común. Y las leyes en materia de seguridad, por ejemplo, casi en su mayoría fueron unánimes. Obviando aquellas que tenían veto presidencial y la bancada del gobierno respaldaba el veto, las votaciones de primer momento siempre se mantuvieron así, porque habían claridades alrededor de estas preocupaciones. No estoy diciendo que la Asamblea disuelta fue la mejor, porque no lo fue. Arrancó mal. Su primer momento fue malo, la presidencia de Guadalupe Llori fue nefasta, es decir, para nada en lo absoluto justifico esa anterior asamblea. Lo que sí puedo hablar es de mi bancada y puedo hablar de lo que pudimos hacer con el cambio de la presidencia y cómo logramos avanzar en temas que estaban estancados decididamente por Guadalupe Llori. Y después de mencionar a Daniel Noboa, para terminar, ayer Rafael Correa mencionó que Daniel Noboa habría querido acercarse para ser candidato de la Revolución Ciudadana. ¿Ustedes sabían de este acercamiento? Nunca hubo una mala relación, digamos, de algún sector de nuestra bancada con Daniel Noboa. Él mantuvo ciertos niveles de respeto con nosotros. Lo cierto es que yo poco le vi en la asamblea. O sea, no iba a la asamblea, no debatía en el pleno, no intervenía. Claro, era como que el puente, ¿no?, entre algunas bancadas. Muchas de las leyes incluso que trataron en su comisión no las defendía él como presidente, sino las defendía Vilma Andrade, que era la vicepresidenta. Muchas de las cosas que nosotros presentábamos no se acogían. Digo, no iba, no participaba, pero en leyes de materia empresarial ahí está primerito, ¿no? O sea, en la ley de creación de oportunidades, entre comillas, primerito. Digo, cuidando la parcela, cuidando lo que tienen, ¿no? Que es un poco lo que hace la derecha también y más aún la derecha empresarial. De ahí que lo que voy a destacar de esto es la salida de la polarización, pero lo que también voy a insistir mucho es en que me niego esto es un criterio mío, me niego a este vaciamiento del discurso político alrededor de hay que refrescar las cosas, hay que digitalizar las cosas, porque me parece que hay que utilizar esas herramientas justamente para llenarlas de contenido, justamente para proponer un debate desde ese lugar. O sea, no, y lo que ustedes decían al iniciar, no podemos votar por quien hace un buen TikTok chistoso, por quien se disfrazó de viuda, sino utilizar esa herramienta para interactuar, para intercambiar criterios. Seguimos vaciando la política y seguimos posibilitando que en cualquier momento nos aparezca un Milei por acá, y no es cierto, y nos diga que no sirve para nada, que va a desaparecer todos los ministerios, me peino medio loco y salgo a decir cualquier cosa. En estos momentos de crisis, Álvaro García Linera lo ha dicho con absoluta certeza, hay que profundizar más aquello ideológico, hay que profundizar más aquello político, contenido, debate, porque es la forma incluso de establecer este nuevo momento de la política post-pandemia para entender las brechas de desigualdad y en los contextos de violencia. Entonces digo, me niego a que el candidato más votado sea por guapo, o me niego a que el candidato más votado sea porque más caras puso en los postes. Me parece que lo que necesitamos nosotros, y más aún quienes somos nuevos o nuevas en este momento, es darle contenido, es nutrirle de contenido a través de las redes sociales y digitalizar la campaña desde ese contenido y desde esa certeza. Certeza de no improvisar, certeza de tener claro lo que hay que hacer, certezas de avanzar en las urgencias y certezas alrededor de lo que podemos plantearle al país. Si no somos nosotros quienes promovemos eso, entonces nos veremos en una próxima elección entre quién tiene más likes en un TikTok y entonces las preocupaciones reales del país no van a estar nunca más en el debate. Pero hay que hallar el lenguaje correcto para decir las cosas con contenido. Hay que hallar el lenguaje. Absolutamente. Y eso es un trabajo... Es un trabajo complicado. Pero bueno, hemos tenido a Gisela Garzón, asambleísta electa de la RC, que no sabemos cuándo se posesiona. Lamentablemente, quisiéramos decir fecha, pero bueno.
Le deseamos Esperemos. suerte. Pásenos ahí Muchas gracias. cualquier chismecito, que nada, no vamos a decir nada, no se preocupe. Pero cualquier chismecito entre de nos. cómo Aquí entre están nos. la conformación de los bloques. Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias. Tenga buen Gracias a día. ustedes. Un gusto y a las órdenes siempre. Bueno. 9:30.